Porque la gente que nos está escuchando dirá, ¿y qué es eso de producir energía solar? ¿Y qué litio? ¿Y qué significa el Plan Sonora? ¿Y quién es ese señor Kerry? ¿Y por qué se habla de una inversión de 5,000 millones de dólares? ¿Y en qué? Al final de cuentas, a mí me beneficia. Pues la respuesta es que si fortalecemos la Comisión Federal, como se ha venido haciendo, no aumenta el precio de la luz. En eso nos beneficiamos. Pero para llegar a eso se necesita llevar a cabo una estrategia y hay que ir convenciendo, persuadiendo a empresarios y a hombres de negocios de que sí deben de haber utilidades, pero razonables, para nosotros mantener costos bajos y que tengamos finanzas públicas sanas. Por eso es muy importante no permitir la corrupción, porque eso es lo que más nos ayuda. Antes no alcanzaba el presupuesto porque todo se lo robaban. Ayer estaba yo viendo un video del presidente Fox antes de entrar, no sé si lo vieron ustedes, a ver si está. Fíjense lo que él planteaba. Todavía no entraba, pero esto da la idea de por qué fracasaron, porque aceptaron conducirse en el mismo esquema, en lo económico. Ya en lo político lo sabemos, pero también le dieron continuidad a la misma política económica. Van a ver lo que dice. Ya lo tenían ya bien convencido los tecnócratas que venían de tiempo atrás, porque su secretario de Hacienda ya había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, Gil Díaz. Entonces era lo mismo. Entonces llega él con la bandera del cambio y no hace nada para romper ese esquema que le hubiese permitido llevar al país a condiciones de progreso con justicia. Pero a ver si encuentran eso. Es una entrevista de uno de los que interactúan en las redes, en donde dice el presidente Fox de que no hay margen. Dice, voy a llegar y ya está comprometido el presupuesto en sueldos, lo que hay que pagar de administración, lo que hay que pagar de deuda, el servicio de la deuda. Entonces ya no nos queda nada. Dice, imagínense si yo hubiese aceptado eso. ¿Cómo que no va a haber? Había muchísima tela de dónde cortar, pero había que cambiar. No había que condonar los impuestos, por ejemplo, que él condonó, y fue exactamente cuando alcanzaron los precios del petróleo un nivel muy alto, con él y con Calderón. Es cuando más dinero se obtuvo por precios altos en el petróleo. Pero ojalá y aparezca, porque lo dice con mucha naturalidad y franqueza. Pero nosotros tenemos que plantear, bueno, en el caso de los energéticos, ¿qué decían? Aquí podríamos poner un video cuando estaba en campaña Mitt, que lo llevaron también a una trampa allá a Guadalajara, a una reunión. Y entonces quiere explicar el por qué aumentaba la gasolina y una rechifla general, planteando de que si no aumentaba el precio de las gasolinas, entonces había que subsidiar, y el subsidio era malo porque entonces ya no se podía invertir en educación y en salud. Toda una lógica, un argumento racional hasta cierto punto, pero la gente, ¿cómo va a aceptar eso? Bueno, un secretario de Hacienda, el último del licenciado Peña Nieto, que llegó a decir, después de un aumento, que no afectaba el que aumentara el precio de la gasolina, porque la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos, no tenían carro. Secretario de Hacienda. Les aseguro que no miento.
que es cierto, pero como es de los hijos predilectos del régimen, ¿no? de antes, y además protegido por los medios de información, a callar, a silenciar todo. No es un cuestionamiento de fondo, es cómo somos distintos, pues. Y además, qué bien que somos distintos. No puede ser que solo prevalezca, exista un pensamiento, no puede haber pensamiento único. Pero esta es parte del fracaso. No tomaba posición y ya lo tenían terapiado los tecnócratas, cuando él venía de un movimiento que era la esperanza de cambio, de transformación. Y él lo que hace es que se ajusta, lo meten en el molde y no es capaz de decir, así no va a ser. Claro que vamos a cambiar. Lo difícil se logra, lo imposible se intenta cuando se está en un proceso de transformación real. Entonces, miren lo que comenta. Por el otro lado, pues la mala noticia, cuentas con un presupuesto raquítico, igual que nos pasó a todas las administraciones anteriores. No es fácil querer hacer mucho con tan pocos recursos y, por tanto, ahí estará afincada la mayor parte del éxito. Es posible que algunos ahorros aumenten el presupuesto disponible para gasto público, para implementar nuevas políticas públicas, pero hay una carga acumulada de mucho tiempo en pensiones y jubilaciones, en sueldos y salarios de la burocracia y de las instituciones de gobierno. Hay mucha carga acumulada en deuda y en pago de intereses de la deuda. Hay pues muchos llamados irreductibles en el presupuesto. Entonces, son irreductibles, o sea, ya no hay para dónde hacerse, ¿sí? No hay de otra. Me acuerdo que usaban mucho eso. No hay de otra. Entonces, eso es lo que dijimos. No, claro que hay de otra. Y acabar con la corrupción,